que era un hombre de la élite, ¿no? La fortuna del padre, una de las fortunas más grandes del Río de la Plata. Hubo una presión muy fuerte de la familia para que él fuera lo mejor de lo mejor. Él era un súbdito muy convencido de la monarquía, prácticamente hasta 1810. Si vos tenés ideas avanzadas, como él mismo dice, vi la Revolución Francesa y demás, y las ideas esas se apoderaron de mí. Y bueno, no podés aceptar el yanaconazgo, la mita y todas esas cosas, no podés tampoco aceptar la esclavitud. Y sin embargo, él no dice nada contra eso. Él hace un uso muy selectivo de sus lecturas, de su conocimiento, de su propia biblioteca, ¿no? Cuando actúa. Me parece que está un poco eso, y esa idea también de que él puede hacer cualquier cosa, puede ser general, puede ser intelectual, puede crear la bandera, en el cual decimos, ¿qué define un momento histórico? Y bueno, ciertos hombres. Y él dice, yo voy a ser uno de esos. Lo discutieron, y mucho, ¿no? Desde ya, es decir, el panteón de héroes nuestros se crea en la segunda mitad del siglo XIX. Un modelo para la escuela, montones, no hay un Belgrano oculto, hay algunos escritores que han hablado de lo que no se dijo de Belgrano. No, de Belgrano se ha dicho todo, y está todo escrito, no hay nada más. Lo que terminas haciendo es construir un tipo, un Frankenstein, un fantasma al cual le metes cosas que no eran originales y por eso se van a destacar. Un brazo que no cuadra, una oreja que está demasiado grande, demasiado chica, y eso es lo que ocurre con la figura de Belgrano. La gente cree todavía en el relato de Mitre. Hola, bienvenidos al canal del Instituto Ravignani. Mi nombre es Mariano Aramburu, soy personal de apoyo CONICET aquí y también investigador UBA. Y hoy nos encontramos para charlar de historia sobre Manuel Belgrano, su legado y sus lecturas. Y para eso invitamos a Julio Gendelecian. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Al contrario, a vos. Julio es el doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es docente de grado en la Facultad de Filosofía y Letras y docente de posgrado en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es investigador independiente del CONICET, es presidente de la Asociación de Historia Económica Argentina y también es el director del Instituto Ravignani desde comienzos de este año. Muchas gracias nuevamente, Julio, por estar con nosotros. Y quería comenzar a preguntarte, ya que estamos conmemorando la figura de Manuel Belgrano, que nos hagas una breve descripción de ese personaje, ¿no? Descripción más biográfica, su familia, su carrera, su trayectoria académica, profesional y demás. Bien, Belgrano es uno de esos grandes héroes que están por todos lados, ¿no? Hace poco salió, yo todavía no lo vi, pero bueno, hay un billete, ¿no? En donde está Belgrano con una señora, ¿no? María Remedios del Valle. Es bastante interesante eso también porque habla mucho de Belgrano y sobre todo de la gente actual, ¿no? Te ponen a María Remedios del Valle porque es una afrodescendiente, una mujer afrodescendiente que acompañó los ejércitos con todas las cosas que hacían las mujeres en esa época, y bueno, y es un personaje que ha sido reivindicado, que ha sido puesto en valor, ¿no? Últimamente por gente que incluso, bueno, la gente que trabaja aquí en el Ravignani. Y bueno, y la ponen junto a Belgrano como para, no sé, darle autoridad, me parece. Es como que hay una idea de que esa mujer sola no puede estar en un billete. Me parece bastante, digamos, ilustrativo de cómo piensan las cosas, cómo piensa la historia, ¿no? Nuestros dirigentes políticos actuales, ¿no? Porque en realidad, digamos, creo que Belgrano era un hombre de esa época en la cual justamente se pensaba que las mujeres tenían que estar debajo de la autoridad de los hombres, ¿no? Y me parece que en cierto sentido, a pesar de que ese retrato en un billete, digamos, muestra lo que es la forma de pensar de nuestros líderes, que es muy antigua, evidentemente, también nos retrata un poco cómo era la época de Belgrano, en cierto sentido, en forma bastante burda, ¿no? Pero bueno, lo hace. Y lo que me parece interesante también de él es que era un hombre de la élite, de una élite, digamos, reciente, si se quiere, pero una élite digamos, muy de los que están más arriba, ¿no? La fortuna del padre era de 400.000 pesos de la época, más o menos, que era una de las fortunas más grandes del Río de la Plata. No sé, la segunda o la tercera, una cosa así. La hizo en muy poco tiempo. Es decir, el padre llegó de Génova, de Ligur, ¿no? Llegó de Génova en 1753, creo, y se casó con una criolla
María González Casero, que era algo más o menos digamos, una estrategia muy común, ¿no? Esto de hacer eso. Y bueno, bueno, tuvieron a Belgrano, tuvieron a su hermano, en fin. De modo que la trayectoria de él es bastante previsible para una persona de la élite, por lo menos esa parte. Entonces, cuando el padre llega, el padre hace digamos, su carrera cambiándose el nombre, ¿no? Es decir, era Belgrano Peri y se pone Belgrano Pérez y se castellaniza. Evidentemente no era un hombre pobre porque consiguió que le dieran permiso para estar acá, para venir acá, para venir a los reinos de las Indias, que era muy difícil, era costoso. Había que, además, en fin, armarse una trayectoria y demás. Y además de todo eso, lo que hace el padre es insertarse muy pronto en los circuitos sociales, comerciales y demás de la colonia, al punto que tiene una actuación en la aduana por la cual es enjuiciado, embargado, es decir, un caso de corrupción muy, muy conocido, muy, muy impactante en esa época por mucho dinero, justo cuando el hijo estaba en España estudiando. Así que eso también impacta un poco en la trayectoria de él. Lo interesante de acá de todo esto es que formaba parte de esos grupos comerciales ligures que tenían, digamos, una trayectoria también muy antigua en el Mediterráneo y en el comercio mundial incluso. Eran como gente que se atrevía a ciertas cosas, siendo gente del antiguo régimen, ¿no? Pero que tenía como una iniciativa, digamos, de comercial, una serie de estrategias comerciales muy, 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 muy interesantes, ¿no? Es decir, poner gente de la familia, de una misma rama familiar, en diferentes lugares del mundo para que conectaran esas, digamos, para poder, digamos, estar bien posicionados en el comercio de larga distancia, que es el que más ganancia daba. Así que Belgrano se forma tiene ese contexto familiar, que es, como te dije, muy de antiguo régimen, muy digamos, de tradicionalismo, ¿no? Pero a la vez dinámico, ¿no? A la vez dinámico en el sentido de que hay gente que está tratando de hacer dinero con esta cuestión de conectar puntos geográficos diferentes. Entonces, en ese contacto internacional también tienen un impacto de la realidad, ¿no? Es decir, son gente que les gustan las obras de los viajeros, gente que está abierta a ideas modernas y demás, a pesar de que también tienen, ¿no?, una formación antigua, por decir así. Eso es un poco el contexto familiar. Se me ocurre ahora una pregunta en función de lo que me estás comentando de ese ascenso meteórico del padre en términos de riqueza y demás. Si eso era más posible en Buenos Aires por ser una ciudad, por lo menos hasta la creación del virreinato, bastante marginal, y a lo sumo un acceso de contrabando, digamos. Digamos, ¿cómo es a Buenos Aires para esos comerciantes, ¿no? ¿Y qué diferencia habría entre esa Buenos Aires con respecto a otras ciudades de América? Digo, estoy pensando en México, Lima, ¿no?, que tenían ya una corporación de comerciantes muy, muy establecida, o por lo menos o el Alto Perú nuestro de Sudamérica, ¿no? ¿Qué condiciones tenía Buenos Aires en ese mundo, esos finales del siglo XVIII? Mira, es una ciudad prácticamente nueva, una ciudad que ha crecido muchísimo, ¿no?, que ha aumentado su población de una forma espectacular, por supuesto. Era una mínima ciudad en el sentido que tenía unos 40.000 habitantes en 1800, no era casi nada, pero era más grande que Lima, por ejemplo, ¿no? Ese dinamismo, ese crecimiento, ese ser, como decía, no me acuerdo si era Labardén, el centro del mundo comercial, algo así. Hay algunos de los intelectuales de esa época que se entusiasmaban porque tenemos la etapa del comercio neutral. Es un momento en el cual la corona autoriza comerciar con los países con los cuales no se está en guerra. Algo que era normal para cualquier país del mundo, bueno, aquí era algo que había que autorizarlo. Bueno, la cuestión es que se podía comerciar con las islas del Atlántico, en fin, con lugares muy lejanos. Entonces había como un entusiasmo muy grande de todo eso, pero
Una fortuna de 400.000 pesos, como era la de Belgrano padre, era modesta en México y bueno, no había punto de comparación. Las fortunas mexicanas eran, no sé, 2 millones, 3 millones, las fortunas ligadas a la minería, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que una fortuna así, como la de Belgrano, era mucho más grande que las de Salta, Tucumán, pero, en fin, es algo que se estaba armando, no era un lugar de muchísima riqueza, pero daba oportunidades, como estas que le favorecieron al padre de Belgrano y a otros, porque, no sé, vamos al caso, Castelli. Castelli era vástago de una familia veneciana. Labardén, que nombré recién, era de la familia de él era francesa. O sea que hay gente que viene de diferentes lugares de Europa para instalarse acá, no necesariamente de España, entonces tienen como una, digamos, algo los atrae de acá que tiene que ver justamente con esto, con una tierra de oportunidades, una frontera, ¿no? Había mucho para hacer, esa es la gran diferencia, ¿no? Mencionaste recién que Belgrano está, cuando tiene, el padre tiene este conflicto con la justicia por la aduana, él está estudiando en Europa. Y bueno, uno de los aspectos que siempre se recalcan de la figura de Belgrano tiene que ver con esto de su formación, de que era más un intelectual o que estaba preparándose para ser un intelectual en el marco de un imperio para ocupar, digo, puestos burocráticos. Y en este sentido te quería preguntar si esa formación de Belgrano es una excepción en el marco de personas que podrían tener características similares, ¿no? Y cómo fue su devenir burocrático, digamos, cuando él retorna tras sus estudios en la península. Bueno, yo creo que es una carrera bastante previsible en principio, ¿no? Es decir, ¿qué haces? Un vástago de una familia principal, con vínculos comerciales, sociales y demás, hace los estudios básicos acá, se va a España, podría haberse ido al Alto Perú o a otra universidad, pero no, se va a España, donde está lo mejor de lo mejor. Ahí sigue la carrera de abogado, la termina en su tiempo, se instala en un bufete para hacer las prácticas y demás. Pero además de todo eso, que es lo que se podría decir lo previsible, ¿no? Porque con un título de abogado uno puede entrar en lo que son los cargos burocráticos coloniales, ¿no? Sin embargo, él hace muchas otras cosas más. Él se forma, bueno, la biblioteca de él está, es una parte importante, o por lo menos la parte conocida de la biblioteca está en la Biblioteca Nacional Nuestra. Él donó sus libros en 1810, 1811, entonces de ahí se pueden seguir bastante estrechamente, por lo menos las lecturas. Y lo que se ve en esas lecturas es una cosa muy ecléctica, ¿no? Por un lado tenés, aparte de las obras jurídicas y todo eso, tenés muchas obras de prácticas, de cosas prácticas. Por ejemplo, no sé, un tratado de cómo usar los cuchillos. O obras de agricultura, de ganadería. Obras como la Casa Rural, la Maison Rustique, que es la edición francesa que se traduce al español. La mayoría de esas obras están en español, algunas en francés, algunas en inglés, muy pocas, pero la mayoría de traducciones al español, que se ve que es el idioma que él obviamente más manejaba, y lo que él buscaba era esa versión traducida también para quizás no tener los problemas de alguien que lee en otro idioma, que a veces algo no entiende, etcétera, ¿no? Entonces, está todo eso, hay obras de literatura un poco tirada hacia lo procaz, por así decir, algunas obras, subidas de tono para esa época, no demasiado. Hay muchas obras, bastantes obras de filosofía, de economistas de escuelas clásicas en ese momento, es decir, fisiocráticos y demás. Algunas obras de la escuela italiana del oficio, creo que es más, por así decir, es más intervencionista, más estatista, ¿no? Esto tiene que ver con algo que seguramente vamos a hablar después. Y están las obras de los ilustrados, de algunos ilustrados por lo menos, de Rousseau, en fin, hay varias cosas, es una biblioteca muy ecléctica. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que por un lado está el peso de esa ansia de formarse, esa necesidad de ser de excelencia, algo que se ve que le inculcaron de la casa,
Yo creo que es algo que dice también Alperín en uno de los libros que tenemos aquí, ¿no? El enigma de Belgrano, o lo sugiere, ¿no? Que hay como se ve que hay una presión muy fuerte de la familia para que él fuera lo mejor de lo mejor, ¿no? Que es algo aparte muy, muy usual en las familias de élite. Es decir, sobre todo en este caso estamos hablando de una familia que está ascendiendo, pero en las familias tradicionales, las familias aristocráticas, el modelo era ese, es decir, el modelo es el modelo de antigüedad clásica del héroe, ¿no? Es decir, el héroe que, en fin, que es valiente en la guerra, que está permanentemente, en fin, preocupado por tener, digamos, por las cuestiones de formarse como un guerrero, ¿no? Es decir, que es valiente, que tiene honor y todo eso, y además que maneja las propiedades familiares, que son muchas y muy complejas, ¿no? Cada casa es un mundo en esa época. Son casas en las cuales hay esclavos, hay entenados, hay parientes pobres, casas en las cuales el señor debe decidir y tomar decisiones permanentemente. Entonces, muchas de las obras de Belgrano están armadas en ese sentido. Las obras que él lee, por ejemplo, Olivier de Serres, que es un francés que escribió sobre agricultura, pero lo que te dice en su libro, la edición original es de 1600 y pico, 1500 y pico. Es un libro muy ligado a la cuestión de cómo manejar una casa de campo, una gran casa de campo, ¿no? La casa del señor, ya no feudal, pero un señor, un aristócrata, ¿no? Entonces está muy presente en esa formación. También es una formación ecléctica, como te dije. Es una formación para la cual uno piensa, este hombre puede hacer de todo, puede manejar esa casa de campo o puede también estar en la función pública. Y hay toda una idea un poco, digamos, quizás, como dice Perín, ¿no? Esta presión familiar para que él esté allí y tenga, bueno, lo mejor de lo mejor. En un momento en el cual, como te digo, el padre estaba embargado, o sea que había problemas de plata, que parece que no fueron tan graves para él, por lo menos, porque siguió comprando libros, consiguió, en fin, cosas que no se consiguen fácilmente si no es con un poco de dinero, como el permiso para leer libros prohibidos dado por el Papa, ¿no? Que se lo llevan incluso a España. O sea que hay toda una acción de él muy fuerte para destacarse, para lograr, en fin, impactar, primero formarse, tener lo mejor de la formación y luego pensando en una estrategia a futuro de tener una actuación relevante, ¿sí? Más allá de cómo le fuera o cómo, digamos, cuál le fuera. Pero bueno, era muy bien concreto que él tenía un patrimonio que manejar, tenía gente que dirigir, eso ya estaba muy claro desde ese momento. Y eso es un poco lo que, digamos, lo que arma su formación, me parece. Mencionaste esta escuela fisiocrática italiana, más intervencionista, y quería preguntarte dos cosas. Una con respecto a cuando él regresa a Buenos Aires y logra el cargo en el consulado. Y en segundo lugar, digo, las ideas de Belgrano están bastante, o se le atribuyen un montón de ideas muchas veces, que casi que lo asemejan como un ilustrado, digamos, un pensador. Y si hay una relación entre esas ideas que se le atribuyen, el ejercicio que tuvo en el consulado y ese conjunto de ideas que por lo menos conocía, después hay que ver si estaba de acuerdo o no, digo, uno puede leer muchas cosas y no estar necesariamente de acuerdo. ¿Cómo pensarías esa relación, ¿no? Entre... Sí, bueno, ya te digo, una formación muy ecléctica, muy amplia por su lado, ¿no? Más allá de la formación, digamos, académica formal, ¿no? Y la actuación real de él era un súbdito muy convencido de la monarquía, un súbdito que hasta el último momento, hasta 1809, te está defendiendo el monopolio, te está defendiendo la acción de la monarquía y te está diciendo, bueno, lo que tenemos que hacer es lograr que la gente pague impuestos y que en todo caso si autorizamos el comercio libre porque no nos queda otra, eso debe ser para que para que la monarquía esté más fuerte. Es decir, eso es algo que él lo dice permanentemente hasta los últimos momentos, prácticamente hasta 1810. Y hay algo más también ahí que es importante, ¿no? Que me parece, ¿no? Que hay una selección muy cuidadosa de los temas por los cuales se actúa. Estamos hablando de la época anterior, hasta 1810, digamos, la época en que él es súbdito de la monarquía, que está en el consulado, que en todo caso, es decir, actúa dentro de los marcos, por así decir, del antiguo régimen, y él evita cuidadosamente referirse a cosas que contradigan, que cuestionen ese régimen. Lo evita de forma
directa. Por ejemplo, no habla nunca de, bueno, en fin, una de las cosas básicas del antiguo régimen, del régimen colonial, que es la explotación de los indígenas. Es algo que, digamos, si vos sos ilustrado, si vos leíste a los economistas más avanzados, si vos tenés ideas avanzadas, como él mismo dice, vi la Revolución Francesa y demás, y las ideas esas se apoderaron de mí, qué sé yo. Y bueno, no podés aceptar el yanaconazgo, la mita y todas esas cosas, no podés tampoco aceptar la esclavitud. Y sin embargo, él no dice nada contra eso. Defiende siempre digamos, a la monarquía. Las cosas que hace incluso están ligadas a eso. Por ejemplo, la educación. La educación, que es algo que se ha destacado mucho en los escritos de Belgrano. Y bueno, él funda una academia de náutica que tiene que ver justamente con la defensa del territorio. Es decir, en un momento en el cual hacía falta eso porque había potencias competidoras que estaban mucho más adelantadas. Entonces, él, digamos, los conocimientos de eso, cuando los aplica en la práctica, tienen mucho que ver, digamos, fundamentalmente tienen que ver con esto, con la defensa de la monarquía, con el mantenimiento del régimen colonial, por así decir. Y con esta cuestión de que el Estado debe intervenir en la sociedad para formarla o para hacer lo que el político quiere, por así decir. Él tiene un tratado, en la biblioteca de él está todavía, de Clariel, no me acuerdo, creo que es Clariel, algo así, una obra que en francés se llama, digamos, Estudios sobre las bestias con lana, ¿no? La traducción sería. Y él la tiene en la traducción española. Y ahí se habla mucho de cómo hacer para mejorar las lanas. Bueno, en sus artículos de los periódicos, el Correo de Comercio, en fin, los que publicó cuando era miembro del consulado, no dice gran cosa de eso. Y es raro porque vos tenés en esa época gente que está empezando lo que sería la producción de lana fina. Fracasan, pero bueno, lo están haciendo. O sea que hubiera sido un punto de intervención muy importante y no se refiere a eso. Los ilustrados en general están en eso, son burócratas, son funcionarios, son gente que están pensando en la monarquía, en el éxito de la monarquía. Por eso no se ve en ellos esa intención de cambiar algo. En 1810, por supuesto, las cosas cambian, pero me parece que es fundamentalmente por la oportunidad que ocurre ahí. Y en el caso de Belgrano particular, él tiene muchísimo cuidado de defender siempre la monarquía. El problema no es el comercio en sí, sino los contrabandistas. Es decir, los contrabandistas que son los que hacen el comercio directo, bueno, esos son los que están mal, tienen que pagar. Lo que importa es que nuestros productos se vendan alto, se vendan, digamos, y que lo compremos aunque sea caro, no importa. Lo que importa es que lo que nosotros vendemos se venda caro. Entonces eso es un pensamiento típicamente mercantilista, un pensamiento típico de la etapa quizás si se quiere anterior al liberalismo clásico que supuestamente también Belgrano introdujo porque fue uno de los primeros lectores locales de Adam Smith. O sea que eso, digamos, más allá de lo que él hace un uso muy selectivo de sus lecturas, de su conocimiento, de su propia biblioteca, ¿no? Cuando actúa. Eso me parece que es una gran diferencia, una cosa fundamental cuando uno trata de entender a Belgrano, ¿no? Muy clara la diferencia entre el hombre y el mito, ¿no? O sea, lo que estás comentando. Y te quería preguntar por 1810 y ese cambio tan radical que supuso, bueno, la ausencia de autoridades en la península, o por lo menos el no reconocimiento de las autoridades en la península, y el camino de Belgrano empieza un poco antes, ya coqueteando con lo que fue el carlotismo, pero desde 1808 no está la Junta Central, no hay rey, y sin embargo se respeta esa autoridad en el Río de la Plata. ¿Cómo pensarías ese cambio, no solamente de la coyuntura, sino de un burócrata intelectual del período a un revolucionario, digamos, que de repente pasa a hacer 1000 cosas, a veces sin saber mucho de cómo hacerlas, como él reconoce en su propia autobiografía? ¿Cómo es ese cambio de burócrata a revolucionario? ¿Cómo lo pensarías? Es se puede pensar, digo, se puede es pensar. una de las cosas más enigmáticas realmente, sobre todo porque involucra una trayectoria personal y una decisión personal. Tomás un riesgo, partir todos los lazos con lo que habías defendido hasta el día anterior. Yo creo que una de las cosas que tiene como característica Belgrano es primero su gran don político. Él es un hombre que
que hace política. En sus cartas, digamos, es muy usual en los personajes de esa época que mezclan cuestiones comerciales, cuestiones personales y demás, y cuestiones políticas en su correspondencia. Él, por lo que yo entiendo, no he leído todo su epistolario, ¿no? Pero lo que recuerdo, por lo menos, es que no mezcla esas cosas. Él habla de política, él habla de cosas puntuales referidas a la función que está desempeñando, no mezcla cosas de comercio. Quizás por eso también murió, dicen, pobre, en realidad no tanto, pero bueno, no le fue bien en los negocios. Entonces, lo que me parece es que en él hay una intención muy marcada por escalar posiciones. Quizás haya sido parte de esa formación familiar, como dice Alperindongui, quizás haya sido una necesidad de decir, bueno, si no hay nadie que tenga la calidad intelectual que tengo yo, ¿no? También hay una postura propia, ¿no? Entonces me meto yo. Si yo veo que esto está yéndose para cualquier lado, más vale que esté yo para tratar de darle un poco. ¿Por qué? Porque yo soy el mejor. ¿Se entiende? Me parece que está un poco eso. Y esa idea también de que él puede hacer cualquier cosa, puede ser general, puede ser intelectual, puede crear la bandera. En fin, obviamente tenía una formación muy, muy buena, la mejor de su época probablemente, y tenía también una autoformación y era un personaje, una persona muy inteligente, eso no cabe la menor duda. Pero cuando uno se pone a hacer todo eso, está, por un lado, buscando hacerse imprescindible. Me parece que eso es un poco quizá el objetivo o la explícito o implícito, ¿no? De Belgrano en ese momento revolucionario. Un momento, por supuesto, enormemente crítico, un momento decisorio y un momento en el cual hacía falta destacarse o era posible destacarse. Entonces, un poco lo que él hace en esa coyuntura es transformarse en eso, en un hombre providencial, como decían unos autores franceses de hace unos 150 años, ¿no? Una cosa en el cual decimos, ¿qué define un momento histórico? Y bueno, ciertos hombres. Y él dice, yo voy a ser uno de esos. Bueno, le sale como le sale, ¿no? Es decir, hoy en día si estamos todavía hablando de él es porque parece que algo de éxito tuvo. Pero no sé si tuvo tanto éxito en su época, ¿no? Ahí te quería, vinculado con lo que estás comentando, si no había ahí un afán de, una voluntad de poder, de ocupar o de trasladar esa posición que había, en la cual él se forma, digamos, como destinado a un burócrata destacado, si no se traslada también al ámbito cuando empieza la revolución, ¿no? En esos ámbitos de querer ocupar espacio, o oficios, o desempeñarse en diferentes cargos. Creo que un poco igual lo fuiste resolviendo. Digo, y de ese grupo de revolucionarios, una repregunta, no había nadie con esas condiciones, o había alguien que tuviese condiciones o reunía condiciones similares. Mira, es una época en donde las especialidades todavía no se habían desarrollado mucho, entonces yo creo que había unos cuantos. Es más, el tema es seleccionar de esos cuantos cuáles son de confianza o no. Había que tomar partido. Me parece que él tomó partido por el partido correcto, en el sentido de que le fue bien ese partido. A otros, en Nueva Granada, en otros lugares del antiguo Imperio Hispánico, los arrasaron porque, en fin, decidieron hacerse revolucionarios con todo lo que eso implicaba y bueno, pagaron un costo muy alto porque vino luego una represión, ¿no? En el caso de Belgrano, yo creo que a él le resultó bien la movida justamente porque era un momento en el cual no todo el mundo, no toda la gente que realmente valía, que tenía conocimiento, que tenía capacidad y demás, estaba del lado revolucionario. Es más, yo creo que eran la minoría. Entonces, había puestos que ocupar, había gente no confiable que reemplazar y había toda una serie de oportunidades para justamente ascender, en cierto sentido, ascender políticamente, que es lo que él termina haciendo. No porque no tuviera condiciones, las tenía, pero además creo que hasta entonces él había estado en puestos de poca relevancia política. El cargo de secretario del consulado, en fin, él en algún momento dice con cierto rencor, ¿no? Era, no sé, hablar con gente, con los comerciantes, que el consulado era un consulado de comercio, ¿no? Que lo único que saben es comprar por 2 para vender por 4. Es decir, hay una cierta frustración de él, de su acción en el consulado. Y uno lo puede entrever también a través de los textos que escribió, las memorias que hacía anualmente. Él siempre decía, hay que hacer esto, hay que hacer otro, hay que estar haciendo, no sé, hay tantas cosas, las escribía con una prosa muy florida, ¿no? Pero
qué se concreta de todo eso. Y algunas cosas sí y otras no. Y uno tiene la impresión de que hay como una ansiedad por ocupar espacio y por crear y por generar cosas, ¿no? Me parece que eso es un poco la respuesta a esa decisión que él toma de involucrarse con la revolución. Estamos charlando y hablando mucho del hombre, del momento y muy poco de la creación de ese prócer, ¿no? Que es una construcción, no porque no tuviese adeptos o gente que lo admirara, o partidarios, mejor dicho, en esa década de acción revolucionaria, pero te quería preguntar, ya hablando más en términos historiográficos, o cómo, digamos, es un prócer que no tiene conflictos, digamos, no hay miradas opuestas sobre Belgrano, no hay herejes sobre Belgrano. No es el prócer que todo país quisiera tener, ¿no? Porque es un abnegado, esto que murió en la pobreza, y demás. ¿Por qué crees que se creó esa mirada tan endulzada de Belgrano, y por qué en otros casos no fue así? Digo, bueno, hay cosas o si se te ocurre, ¿no? Digo, sí, hay cosas muy de psicología. Primero, Belgrano no fue siempre un modelito, una cosa. Lo discutieron y mucho, ¿no? Desde ya, es decir, el panteón de héroes nuestros se crea en la segunda mitad del siglo XIX. Empieza un poco con Belgrano, con la historia de Belgrano de Mitre, ¿no? Que es de 1859, la primera edición. Entonces, a partir de ese momento, esos héroes empiezan a tener una relevancia mayor. Es más, en el Congreso del año 26, en 1826, se había discutido hacer un monumento y dar una pensión a los héroes de la independencia o a sus descendientes. Y bueno, hubo una discusión fenomenal acerca de, bueno, ¿quiénes son los héroes? Algún diputado dijo, no, para mí no hay ninguno, son tanto unos delincuentes, una cosa así, no me acuerdo, no preso en ese término, pero más o menos. Y bueno, y tampoco había acuerdo de qué poner en el monumento, una fuente de bronce con los retratos. ¿Retrato de quién? Entonces no había una cosa muy armada. ¿Qué pasó? Con la historia de Belgrano, de Mitre, empieza a construirse ese panteón. Y a Mitre le costó mucho imponerlo. Le costó muchísimo. Primero, Mitre era un historiador, digamos, un tipo que agarraba documentos, y eso era la gran ventaja que él tenía. Pero tuvo unas discusiones enormes con un montón de gente. Dalmacio Vélez Sarsfield, por ejemplo, le contestó Mitre le contestó a Dalmacio Vélez Sarsfield por unos artículos que había hecho en los diarios en 1860 y pico. Le contesta diciendo, bueno, Belgrano no era un autoritario, un antidemocrático, porque Vélez Sarsfield había dicho eso. Cuando llegó al norte, lo que hizo fue, bueno, decirle a toda la gente que se vaya de Jujuy, así nomás, era un dictador, era un tipo que despreciaba al pueblo. No sé, esas cosas nadie las ha ido, digamos, estudiando más, nadie las ha ido desmenuzando quizás, pero no me parecen tan descabelladas en el sentido de que, como te digo, Belgrano era un tipo de la élite que fue formado para dirigir, para estar arriba. Entonces, que haya tenido, y era un hombre que se había formado también con los intelectuales de la Ilustración, o sea que tenía una visión muy, digamos, desde arriba, muy, en cierto sentido, prejuiciosa también de la realidad. ¿Qué ocurre también con otros? El general Paz, por ejemplo. El general Paz, en sus memorias, que las publica póstumamente en 1857, si mal no recuerdo, él dice en el prólogo, bueno, pongo estos escritos recordando no me acuerdo las palabras exactas, pero algo así como al benemérito general Belgrano, en el prólogo. Si vos lees el resto de la obra, te das cuenta que le pega palos constantemente a Belgrano porque era un inútil, porque era un cobarde, porque era esto, porque no sabía hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede pensar, claro, son los celos de alguien que era muy inteligente, que tuvo bastantes fracasos militares, con respecto a este otro personaje, Belgrano, que tuvo por lo menos 2 triunfos resonantes, y también alguien que era visto como un modelito, ¿no? Ya te digo, desde ese rostro italiano tan hermoso de los retratos, hasta el hecho de que fuera un hombre que, bueno, fue a Europa, volvió lleno de cosas raras, aparte de libros, ¿no? De unas tabaqueras o bueno, como se llamaba en esa época, objet de vertu, es decir, cosas para el uso diario que te marcaban esa diferencia, buena ropa, un lindo retrato, es decir, todas esas cosas. Había mucha gente que venía de más abajo o que estaba, digamos,
en fin, tratando también de escalar, y bueno, le podían resultar un poco chocantes. Bueno, ¿qué pasa? Pasan los vientos de la historia y lo que queda es lo que hizo Mitre. Que Mitre lo que hizo fue decir, bueno, está bien, acá tenemos los grandes héroes, estos hombres que dan las ideas y que dicen vamos para acá, pero tenemos la masa también, tenemos un montón de gente que lo sigue, que es un actor en esto. Entonces, cuando él dice eso, cuando él arma eso, arma un relato histórico muy convincente también porque incluye a todos, y encima es un relato basado en documentos, es decir, es algo que él siempre le critica a sus interlocutores. Ustedes no hablan por memorias, habla porque le pareció, etc. Entonces, marca una pauta que va a tener vigencia hasta hoy en día, que es esta cosa de que hay un panteón de héroes, esos héroes, en fin, tienen defectos, algunos defectitos incluso, pero son héroes de derechos y grandes, no se les puede decir nada, han construido un montón de cosas y tienen también estas características, ¿no? De los cuales, por ejemplo, el caso de Belgrano es un modelo de virtud, ¿no? Un modelo también de virtud, no es solo un hombre que tiene toda una serie de buenas competencias o ventajas y demás, sino que además es un modelo de virtud y eso es lo que predomina. Entonces, un poco lo que queda de todo eso es eso, un modelo para la escuela, ¿no? Un modelo para la escuela que es también algo así como un constructo un poco falso, diría yo, ¿no? Más allá de ciertas cuestiones, ciertas características de Belgrano. Por ejemplo, él era un tipo muy político, en el sentido de que sabía dirigirse a los interlocutores con los términos que deseaban escuchar. Un tipo muy amable en sus cartas, se nota, te habla de amigo, de esto, es decir, muy llano, muy cercano, un tipo con mucho encanto personal seguramente. Eso construye una imagen. Esa imagen puede haber sido trasladada a la historia también en algunos casos, pero me parece que lo fundamental es esto, es una imagen posterior, por lo menos la de Mitre, que va instalándose y que tiene que ver también con esta construcción de modelos para la escuela, para los niños, para la gente que llega, para estos inmigrantes que llegaban a finales del siglo XIX, que no tenían más que su patria de origen y llegaban a un lugar en el cual tenían que construir una nacionalidad, una ciudadanía, ¿no? Eso es un poco, me parece, la explicación de esto que Belgrano es hoy, ¿no? Esta cosa medio acartonada, esta cosa que ha sido, en fin, utilizada, como han dicho algunos artículos periodísticos hace poco, ¿no? Para cualquier fin, ¿no? Es decir, Belgrano era, no sé, feminista. No, Belgrano no era feminista. Belgrano era defensor de los pobres, defensor de los negros. No. Él era un hombre de su época con jerarquías muy claras. Que haya dicho que María Remedios del Valle era una benemérita, bueno, es una cosa, reconoció méritos, pero no es que defendió a las negras, no defendió a las mujeres, no era de su época eso. Me parece que ese es quizá el punto diferenciador principal. ¿Crees que esto de atribuirle a Belgrano un montón de ser el primer ecologista, el primer defensor de esto, tiene que ver con un intento de desacartonar esa imagen virtuosa que es casi imposible de sostener, digamos, para cualquier ser humano? Digo, todos tenemos errores y demás, ¿no? ¿Crees que hay una relación con eso? Sí, puede ser. Lo que pasa es que terminan acartonándolo más aún, terminan haciéndolo ridículo. Es decir, digamos, vos no podés crear un relato falso si no tenés dotes literarias para ello realmente, y bueno, ahí tenés que armar una novela, un cuento, ¿no? Pero cuando vos decís, tenés un personaje como este, que todo el mundo sabe cómo fue, porque están las obras sobre Belgrano, hay montones, no hay un Belgrano oculto, hay algunos escritores que han hablado de lo que no se dijo de Belgrano. No, de Belgrano se ha dicho todo y está todo escrito, no hay nada más. Digamos, lo que tenemos es esto que ha quedado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguien trata de atribuir determinadas virtudes o defectos a una persona y esa persona no puede defenderse porque se murió hace mucho, entonces, ¿qué es, digamos, lo que terminas haciendo es construir un Frankenstein, un fantasma al cual le metes cosas que no eran originales y por eso se van a destacar. Un brazo que no cuadra, una oreja que está demasiado grande, demasiado chica. Y eso es lo que ocurre con la figura de Belgrano. Cuando uno ve esas cosas, inmediatamente te saltan a la vista. Y no creo que sea necesariamente una cosa que nos pasa a los historiadores, ¿no? Me parece que le pasa a todo el mundo. Por eso no es algo lo que la gente crea. La gente cree todavía en el relato de Mitre. El relato de Mitre sí es un relato de un historiador, un relato razonable, por esto que te digo, es decir, no es solo el héroe.
El héroe al cual él también le reconoce defectos. Dice, obviamente, si estás en esa posición, vas a cometer errores, en fin, vas a hacer cosas atroces y cosas magníficas. Y aparte, no es todo mérito tuyo, también está el de esta masa que está atrás. Bueno, Julio, bueno, súper interesante la charla. Seguramente va a dar mucho que hablar. Nos queda mucho por hablar sobre Belgrano y sobre la época de la Revolución, así que seguramente te volveremos a invitar. Pero quería hacer la última pregunta, que es, cuando vos tenés que pensar esta élite del final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, cuando tenés que pensar sobre Belgrano, digo, en las clases, para contextualizar un artículo, lo que sea, ¿qué textos, qué libros utilizás o pensás para trabajar, ¿no? sobre Belgrano, sobre su contexto, sobre su historia y demás? Bueno, en principio yo seguiría recomendando la historia de Belgrano de Mitre. Tiene montones de ediciones. La cuarta, que es de 1887, si mal no recuerdo, tiene, en fin, es la definitiva. Esa es una obra magna que todavía se puede leer, me parece. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta el contexto de la época en que fue escrito, hace más de 150 años. Y a Mitre. Y a Mitre, por supuesto, también, ¿no? Después, sobre el padre de Belgrano está el estudio muy documentado, muy detallado que hizo Jorge Hellman, ¿no? El de Mercachifle a Gran Comerciante, que se llama, que es un libro que está en la biblioteca del instituto, o sea que me parece que es un libro editado en España, o sea que no es fácil conseguirlo. Pero bueno, es muy útil, es muy ilustrativo de todo eso, hay muchas cifras. Está de Gondra, Luis Roque Gondra, las ideas económicas de Belgrano, que no solo te trae su impresión, que bueno, puede ser discutible, sino también los textos, que es lo que realmente vale. Hay algunos textos que no están incluidos porque en esa época, la obra es de 1923, no estaban a disposición, no se habían encontrado, se fueron publicando posteriormente, pero son accesibles en Internet. La memoria, por ejemplo, la memoria del consulado de 1809, que es muy interesante. La autobiografía de Belgrano, que también ha sido publicada varias veces. Me parece que es interesante también verlo como un documento, no solo como una obra que te dice esta es la verdad, porque no lo es, ¿no? Pero bueno, lo interesante es eso, ver el retrato del personaje por sí mismo. Una autobiografía es algo que uno, digamos, que justamente creo que no es casual que tengamos una autobiografía de Belgrano. Por lo tanto, estaba tratando de justificarse, tratando de decir esto hice mal, esto hice bien. Es decir, es un hombre que está muy pendiente de su imagen pública y de lo que va a quedar de su imagen pública. Entonces, es lógico también que tenga una autobiografía. Y después está el libro de Alperín Dongui, El enigma Belgrano, que es un libro que a mí no me termina de convencer porque parece como que le faltara una parte, como que tuviera que ser todavía repensado. Pero es un libro muy inteligente, es un libro muy interesante también porque habla de este contexto familiar, formativo de Belgrano, ¿no? Y sus consecuencias a futuro. Esos diría que son los libros principales. Los demás, que yo sepa, ¿no? Han ido bebiendo de todas esas fuentes, algunos más, otros menos, algunos bien, otros no tanto. Y me parece que es algo que puede dar una buena posibilidad de reconstruir mentalmente al personaje, ¿no? Bueno, Julio, te agradecemos mucho por estar con nosotros este ratito. Seguramente te volveremos a invitar. Y a todos los que nos están viendo, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Charlando con Historia. Chao.